Ahora estudiar en la UCU es estudiar en la universidad privada número 1 del país según el ranking QS, Universidad Católica del Uruguay. El expresidente Luis Lacalle Pou, que habló el domingo en el cierre del acto por los 190 años del Partido Nacional, dejó abierta una gran variedad de interpretaciones sobre su mensaje. Era previsible que el discurso quedara resonando porque fue la reaparición de un líder que representa hoy la esperanza de la oposición para volver al poder, aunque sus palabras evitaron cualquier definición en materia electoral y se volcaron, en cambio, a cuestiones conceptuales. Somos IDEA. Y yo creo que si hacemos una encuesta acá, entre todas las que tenemos, hay una que nos mueve, que nos moviliza, que nos infla el pecho, que nos hace andar por la vida contento, que es la libertad. Que a veces es como el oxígeno. No nos damos cuenta que existe hasta que falta. Pero si bajamos realmente a nuestra vida diaria en las pequeñas cosas, en las pequeñas decisiones, en nuestro pensamiento, en la oposición con otros pensamientos, es la libertad el motor fundamental de cualquier individuo. En las primeras horas hubo reacciones de dirigentes políticos y análisis de politólogos. Ustedes escucharon varios de esos enfoques el lunes acá en Perspectiva. Poco después llamó la atención una columna titulada La Frontera Blanca, escrita por Daniel Supervielle, que integró el comando de campaña de Lacalle Pou en las elecciones de 2014 y 2019 y que ha publicado 2 libros sobre su pensamiento político. Bueno, en su nota, él destaca en particular una de las definiciones que realizó el exmandatario cuando reivindicó la libertad, tan cara en el ideario de su partido, pero enfatizó que él es cada vez menos ortodoxo y defendió que justicia es tratar desigual a los desiguales. ¿Qué importancia tuvo ese párrafo según la lectura que hace Daniel Supervielle? Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Emiliano. Los oyentes te conocen por tu participación en Perspectiva de larga data, en particular en la tertulia, pero igual, capaz que conviene empezar ubicando desde qué lugar planteas tú este análisis. Bueno, lo planteo primero desde donde trabajo, que es el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, donde soy el director de Comunicación Estratégica y Política, y tenemos allí un blog donde escriben varias plumas, Ignacio Munyo, Ricardo Peirano, Gabriel Pastor y otros, economistas más jóvenes que son muy destacados, donde semanalmente cada uno pone su columna. Y desde el otro lado, desde un analista independiente que sinceró que es blanco, no estoy adherido a ningún sector del Partido Nacional, ni siquiera estoy adherido al Partido Nacional, y haber trabajado y escrito, y porque me interesa el pensamiento político y la acción política del presidente Lacalle Pou, del expresidente Lacalle Pou, que considero es uno de los políticos más importantes del siglo, de lo que va del siglo en Uruguay, ¿no? Trabajaste muy cerca de él, quedó dicho, en las campañas electorales 2014-2019, ¿y ahora cuál es tu vínculo? Amistad. Tenemos un gran aprecio personal, compartimos amigos en común, lo conozco desde que es chiquito, aunque no laburo con él ni laburé en el gobierno con él. Bueno, vayamos a la columna. En esa nota, tú al comienzo enumerás varios de los temas que Lacalle Pou trató en su discurso, pero como que los mencionás rápido y después te detenés en uno en particular. ¿Por qué? Porque considero que, en primer lugar, ¿por qué creo que fue muy importante lo del otro día? Porque Lacalle Pou, que estaba ausente de la discusión pública, pero no así de la política, vino en un contexto que hay que tenerlo en cuenta. Son los 190 años del Partido Nacional, que para el Partido Nacional es muy importante celebrar los 190 años, como lo celebró, con una plaza matriz desbordada de gente, después al día siguiente en el Teatro Solís, con un Teatro Solís lleno,
destacando, bueno, los valores de ese Partido Nacional, donde una de las principales banderas es la libertad. Entonces, en ese contexto, era bastante evidente y bastante lógico que el líder simbólico de ese Partido Nacional y el líder real de ese Partido Nacional se dirigiera al Partido Nacional, ¿no? Entonces, al volver Lacalle Pou de la forma como volvió, ¿no? Rodeado de su familia, de sus afectos, de su gente, él nos dice, miren que estoy, acá estoy yo, o sea, no me fui, no es que esta ausencia signifique que no estoy sabiendo hacia dónde va el Uruguay y preocupado por dónde va el Uruguay. Y yo creo que esa decodificación surtió como un bálsamo, y no solo para los nacionalistas, sino para todo el resto del Uruguay. Yo tengo una metáfora que de los libros de Joseph Conrad, ¿no? Aquel famoso escritor polaco-británico que escribía cuentos sobre navegación, y en algún momento cuando el oleaje del barco estaba muy fuerte, ellos agarraban y tiraban los tarros de aceite para que el oleaje suavizara el golpeteo al casco del barco, ¿no? Y yo creo que el Uruguay está en un momento complejo, difícil, y que salga el líder de la oposición a majar este mensaje y a posicionarse donde se posicionó con este mensaje, y en particular en relación a la libertad, es como tirarle aceite al oleaje, ¿no? Y marcar hacia dónde está el Partido Nacional y hacia dónde está el líder del Partido Nacional y hacia dónde está el líder de la oposición. Entonces, por eso me pareció muy importante destacar que también se posiciona en ese lugar donde por lo general el Partido Nacional no estaba. A ver, veamos cuál es ese lugar. Te pido que detalles qué fue lo que tú entresacaste, qué fue lo que tú remarcaste de esa parte del discurso. Esa parte del discurso es cuando él dice que, cuando habla de la libertad, ¿no? Dice que no se puede ser libre, es muy fácil hablar de la libertad cuando uno no tiene la panza llena, no tiene laburo, no tiene cómo mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? Entonces él reivindica esa libertad que tiene que ver con a mi juicio, una evolución de lo que era su pensamiento antes de que entrara al gobierno y que fue desarrollando a lo largo del gobierno, que es una libertad con mucha sensibilidad social. Y ahí es donde yo creo que corre el límite de la frontera blanca, porque habilita, ¿no? Al decirlo el líder de la oposición, el líder del Partido Nacional, el líder de la coalición republicana, si es que existe todavía, ¿no? Él corre la frontera y admite un discurso que incorpore eso, que por otro lado no es nuevo en su pensamiento, pero fue un pensamiento que fue desarrollando. Yo creo que decir eso el día que el Partido Nacional celebra los 190 años como principal orador, sabiendo la expectativa que había generado en todo el país, en tirios y troyanos, su discurso, me parece que es revelador de un posicionamiento que representa al 75-70% del Uruguay. Ahora, vamos por partes. Esa definición, tú lo dijiste recién al pasar, no es una novedad. Lacalle Pou fue evolucionando en su posicionamiento ideológico desde que empezó a hacer política. Al principio, ya que tú lo seguiste tan de cerca, al principio, ¿qué era? Yo creo que era un liberal más teórico. Un liberal más teórico, abrazado a ciertas banderas y a ciertos dogmas. Y creo yo que la pandemia, el atravesar la pandemia, no solo atravesar el gobierno, sino dentro del gobierno atravesar la pandemia, donde tuvo que necesariamente apoyarse en ciertos aspectos del Estado, como el Sistema Nacional de Vacunación, lo que fue el GACH, creo que lo hicieron reconfirmar por ahí lo que era una intuición suya de que el Estado tiene un partido para jugar en la generación de la libertad. Pero no fue ahí que dio el giro, venía de antes en realidad. Yo veía una entrevista de una serie que le hizo Alfredo García antes de que fuera presidente Lacalle Pou, una entrevista que se publicó en aquel libro de Alfredo García del año 2019. El periodista le insiste para que se defina, y después de señalar que es liberal, Lacalle Pou va poniendo matices y entonces agrega, por ejemplo, quizás liberal solidario no es la palabra, liberal comunitario, liberal social, dice. Y por otro lado cuestionaba lo que definía como liberal egoísmo. Y eso es previo al gobierno. Eso es previo al gobierno, pero no deja de ser la teoría. O sea, no deja de ser interpretaciones desde las ideas. Después, el pasar por el gobierno, evidentemente, te cambia y te hace más sabio, probablemente. Y a su vez, te hace comprender también al Uruguay, ¿no? Y el Uruguay necesariamente tiene un componente de índole vallista, impregnado en lo que es el ADN del Uruguay. Así como tiene impregnado el ADN artiguista y tiene impregnado el ADN de esas búsquedas de la libertad de Saravia o esa defensa de las instituciones como Leandro Gómez,
Y creo que la evolución propia del tiempo y la evolución propia del sistema de partidos y las ideas y lo que es la discusión pública hace que también tenga la capacidad la calle Pou de incorporar esas ideas que por ahí hace 50, 60, 100 años no, era imposible. Creo que eso habla de una evolución, no solo de la política uruguaya, sino del Uruguay en sí mismo y del Partido Nacional. Sigo rastreando jalones en ese, ¿cómo llamarlo?, en ese periplo de la calle Pou. Ahora voy al libro Politólogos para qué, el libro de Adolfo Garcés y Cecilia Rocha, Política y Ciencia Política en Uruguay. Es un libro que tiene distintos temas, pero en particular incluye entrevistas con líderes políticos, con líderes, con caudillos, con dirigentes. Y una de las entrevistas es con Sanguinetti. En un momento aparece el tema de la calle Pou. Y dice Sanguinetti en esa entrevista que le hacen: fíjate en nuestro actual presidente. Su mayor mérito es la característica de su generación. Es un individuo naturalmente inteligente, mentalmente muy rápido, abogado pero con menos lecturas que el padre, menos formación académica. ¿Cuál es la virtud? Que no es dogmático y sí muy pragmático, dice Sanguinetti. El padre tiene todas las bibliotecas leídas, pero es un herrerista puro y duro, como yo soy colorado ballista, aunque trate de adaptarme todo el tiempo. Hace rato que creo en el mercado cambiario libre. En cambio, dice, este otro tiene miradas más amplias. Te hace unos discursos a favor del Estado asombrosos. Y entonces cuenta Sanguinetti: el otro día estábamos en Mevir. Hablamos José Mujica y yo. Después habló él. Dio un discurso sobre el Estado y su labor. Le dije a Mujica: ¿este es herrerista como era usted en una época? Parece un discurso ballista. Al día siguiente, cuenta Sanguinetti, lo llamo y le digo: decime una cosa, ¿qué te queda a vos de tu liberalismo? Ahora sos un ballista, no de la 15, de la 14. ¿Qué me dijo? Que es socialdemócrata. Le digo: bienvenido al club. Yo te hacía liberal, era lo que creíamos. Lo que te ha pasado es que descubriste el Estado. Antes lo mirabas, ahora estás adentro y empezaste a querer al Estado. Sí, está bien. Yo creo que la calle Pou no viene de los libros. Y eso hay que entenderlo. Y lo tiene que entender Sanguinetti y lo tienen que entender los politólogos que lo analizan, ¿no? La calle Pou viene de la escucha de la gente y viene de la acción y viene de una tradición familiar donde se debe haber hablado mucho en los desayunos, en los almuerzos, en las giras sobre política, ¿no? Entonces, yo creo que esa distinción es clave para entenderlo, es una clave interesante para entender a la calle Pou, ¿no? Al no venir de los libros, los motes que le asignan de afuera de lo que él dice o que él hace, es problema o pertenece a quien lo dice, no tanto a él. Pero yo esto lo ato al comienzo del discurso de la calle Pou el otro día en la Plaza Matriz, cuando él dice: nunca me siento tan uruguayo como en un acto del Partido Nacional, ¿no? Y eso yo lo ato con la reflexión que acabo de hacer del vallismo, ¿no? Durante mucho tiempo, por la lectura dominante o la opinión dominante de quienes fijaban la agenda pública, el Partido Nacional estaba ubicado en determinados sectores que no incorporaban otros sectores. Yo creo que la sabiduría de este liderazgo de la calle Pou es llevar al Partido Nacional a una concepción uruguaya y nacional total, ¿no? O sea, donde ser blanco es una forma de ser uruguayo tan válida como todas las otras formas de ser uruguayo. Entonces, al ampliar esa concepción y reivindicar el uruguayismo del Partido Nacional, ¿no? Incorpora y mete para adentro a todos aquellos que, bueno, no pueden estar en desacuerdo con lo que él dice. Y marca el límite. Cuando él marca el límite, dice: hay una raya que no se pase. Hasta acá podemos discrepar, debatir, tener opiniones, tener posicionamientos. Y es la libertad, ¿no? El concepto de esa libertad individual, donde el Estado ayuda a desarrollar esa libertad individual. Del otro lado están los adversarios, ¿no? Entonces, yo creo que al decirlo en el momento que lo dice, puede ser un discurso que por ahí dentro de 100 años se estudia, ¿no? Digo, a ver, ¿qué dijo la calle Pou a los 190 años del Partido Nacional? Son mojones importantes. Es inevitable que más allá de la coyuntura actual, que lo estamos analizando con lentes de hoy, también hay que analizarlo en la construcción de dónde está parado el Partido Nacional. Ese posicionamiento, a mi juicio, fija una frontera más lejos de donde estaba y a su vez habilita que corran diferentes corrientes, debatan con ese límite, ¿no? Entonces me pareció muy interesante ese aspecto. Es decir, que corre la frontera, que
¿Vuelca el partido hacia la socialdemocracia? No, yo lo que digo es que abre la puerta a discursos que por ahí antes no eran cómodos en el Partido Nacional. Pero pará, pregunto, ¿no estuvo Wilson Ferreira del Dunate en el Partido Nacional? Estuvo Wilson Ferreira durante el Partido Nacional, la cosa de asuntos sociales, pero siempre en el concepto grande, ¿no? El Partido Nacional era de determinado sector, lo rural, lo conservador, ¿no? O sea, determinados aspectos ligados al liberalismo, propios por ahí, a lo de la... Pero yo creo que esta corrida de frontera alberga todas esas corrientes y las amplía, ¿no? O sea, la unión en la diversidad con un límite que es la libertad. Entonces a mí me parece muy interesante esto que pasó, o sea, por lo menos yo lo leí así. Pero, a ver, para tomar de nuevo ese nombre icónico y tan importante en la historia del partido en las últimas décadas, ¿hay una aproximación al wilsonismo de algún modo, se puede decir? Yo creo que hace tiempo hay una aproximación al wilsonismo, hay una fusión, o sea, cuando lees La Calle Pou, inicia su carrera política con aquel 4 o 5% y hace en uno de los clubes de pesca Ramírez, incorpora el sector de Javier García, que después, o antes, no me acuerdo, fue la lista 40, después el tractor amarillo, como le dice Da Silva, él incorpora una corriente y fusiona ahí lo que era el herrerismo más duro, fusiona su sector, que era la 404, Lema, Santián, Martinelli, todo ese sector que lo apoyó en su desarrollo político y su desembarco en Montevideo, primero Canelones, después Montevideo, incorpora el wilsonismo, después se incorpora Enciso y hace una fusión de todas las corrientes del Partido Nacional. Ese embrión que fue todos hacia adelante, que fue allá 2012, creo, 2013, es lo que hoy derrama en todo el Partido Nacional, donde todos se encolumnan detrás de esta concepción, donde la fusión de lo bueno del herrerismo, lo bueno del wilsonismo, lo bueno de los blancos independientes, los que no pertenecían a ninguna de las dos corrientes, es muy fácil sistematizar herrerismo, wilsonismo. Yo creo que ahora es mucho más, está mucho más fusionado y más complejo. Por ahí queda el larrañaguismo o los vestigios del wilsonismo, pero ya no ganan elecciones el wilsonismo, el larrañaguismo, el herrerismo. Ya creo que La Calle Pou, al fusionar, permite la generación de nuevos discursos, de nuevos posicionamientos, de nuevas formas de interpretar la ideología blanca y amplía mucho el espectro del Partido Nacional para que quepa mucho más gente. Para redondear la interpretación que estabas haciendo, lo que tú decís entonces es que ese proceso que él con su grupo político o con su espacio político recorrió en los últimos años, y que él fue asumiendo internamente esa postura que hasta abarca tintes del vallismo ambiental del Uruguay, decías. Bueno, ahora él la pone como una marca, como el nuevo límite, la frontera del propio partido. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y a los hechos me remito. A ver, una cosa es interpretar lo que dijo y otra cosa es lo que dijo. En definitiva, si tu líder dice eso y te aplaude a rabiar todo el Partido Nacional, porque estaban todos los senadores, todos los diputados, todos los alcaldes, los concejales y la multitud te aplaude a rabiar, quiere decir que la multitud iluminada, la muchedumbre iluminada acepta ese nuevo corrimiento de la frontera, ¿no? Estás citando a la Marcha de Tres Árboles. La Marcha de Tres Árboles. De todos modos, claro, estamos hablando de una lectura. Es una lectura y es una interpretación. A ver, están las palabras y lo que dijo La Calle Pou. Yo no estoy en su cerebro, no sé sus motivaciones, no sé cuánto preparó, cuánto improvisó el discurso. Me estoy haciendo cargo de lo que digo. La Calle Pou capaz que tiene otra interpretación diferente a la mía, como lo puede tener otro el Partido Nacional. Sí digo que este ampliamiento del territorio o de la frontera, por espejo de los que miran este posicionamiento, obliga a muchas redefiniciones, ¿no? Porque empiezan, o sea, a ver, se metió en el gallinero por ahí a comerle los huevos a gente que se sentía muy segura en ese territorio, ¿no? Entonces, creo que esto también, ya te digo, por interpretación de sus palabras, no por sus palabras, obliga a muchas definiciones y a su vez alberga y permite que los sectores que integran el Partido Nacional, esa fusión que ha logrado La Calle Pou, también marquen, reperfilen, posicionen sus perfiles. El herrerismo no va a dejar de ser el herrerismo por acompañar a La Calle Pou con este discurso que mueve la bandera de su territorio. Tampoco los wilsonistas o lo que queda del wilsonismo, tampoco la 40. O sea, cada uno tiene ahora espacios porque ahí entran todos y eso creo que es una virtud de un gran político. Enseguida me gustaría que completáramos esta recorrida porque quiero ver esto que tú estuviste examinando con tanto cuidado, esta parte del discurso, cómo se complementa con otras, ¿no? Con otras de las afirmaciones que hizo La Calle Pou y, sobre todo, para terminar,
que implican mirando al 2029. Tú dijiste algo ya, pero me gustaría entender un poco mejor qué ventajas o qué cambios implicaría para la competencia en 2029. Bien. El discurso de Luis Lacalle Pou del domingo pasado, que significó su reaparición pública, dejó abiertas varias líneas de análisis y unas cuantas preguntas. Hoy estamos sumando una lectura más, la de Daniel Superviel, que integró los comandos de campaña de Lacalle Pou en 2014 y 2019. Él escribió una columna en la que sostiene que con su reivindicación no ortodoxa de la libertad, Lacalle Pou definió un nuevo posicionamiento estratégico y un desafío directo a ciertos bastiones electorales que a los blancos siempre les han resultado esquivos. Eso dice entre comillas. Bueno, estamos conversando con él hoy en Perspectiva. Daniel, además de esa parte del discurso en la que tú te has concentrado, esa en la que él dice que cada vez menos ortodoxo, en la que defiende que justicia es tratar desigual a los desiguales, Lacalle Pou habló de otras cosas, hizo otros planteos. Por ejemplo, otra reivindicación, la reivindicación de la política, que, agregó, debe ser honorable, y para ello uno de los requisitos, dijo, es cuidar el tono, evitar la competencia de egos, el agravio personal, el insulto, y remarcó aquello de firme con las ideas, suave con las personas. A ver, ¿cómo encaja esta pieza con la otra que venías considerando? Y bueno, encaja en la medida que el líder de la oposición marca un marco sobre el cual debe fluir la política. Yo soy de los que creo que la política es yo que pinto, que soy pintor, o sea, la política es la mejor de las artes, porque es la que más puede cambiarle la vida a las personas, ¿no? Entonces, la buena política hace mejores sociedades, hace mejores individuos. Y Lacalle Pou, si vemos también una correlación con lo que ha sido su discurso, aquel viejo la positiva, y lo que ha sido su forma de relacionarse con adversarios políticos, no se ven desde que inició su carrera hacia la presidencia exabruptos o insultos o elevar el tono de forma tal de que quedara todo podrido, porque tiene conciencia, como los grandes políticos del Uruguay, que el Uruguay somos todos, y si estamos todos divididos y enconados es muy difícil conseguir avances. Entonces yo creo que al plantear esta forma de ver la política, llevarla a una vara tan alta, hace que todos los políticos del gobierno y de la oposición y los articuladores se miren al espejo, ¿no? Entonces te muestra un paradigma sobre el cual fluye la política, y fluye bien y beneficia a los individuos que integran las sociedades, ¿no? Entonces me parece que al ponerse ahí y avalarlo con lo que ha sido su conducta política en los últimos 10, 15 años, no sé, creo que es una forma de mostrar un camino que el Uruguay se merece, sobre todo en momentos en donde no estamos tan bien. O sea, no estamos mal, pero no estamos tan bien, donde el gobierno tiene bastantes problemas incluso a la interna de la izquierda. Entonces, que venga el líder de la oposición y ponga este tono y que ponga la política en este nivel, creo que, te guste o no te guste, si sos político y estás en la arena política, te hace mirarte al espejo, ¿no? ¿De algún modo está preparando el ambiente por si le toca ser presidente? Quiero decir, ¿está preparando el ambiente para que la oposición, en caso de que él resulte presidente nuevamente, no pueda alegar, oigan, ¿recuerdan cómo nos trataron a nosotros cuando fuimos gobierno? ¿Algo de eso hay? Volvemos a lo mismo, Emiliano. Él en el 2014 y en el 2019 siempre dijo, yo no voy a andar a los insultos en los estrados políticos, porque después yo me lo cruzo del Parlamento y tengo que negociar con él. Yo creo que al Uruguay le hace bien que pase esto, ¿no? Porque si va a ganar, va a ser mucho más fácil sentarse con alguien a quien no insultó, con quien no estuvo enfrentado desde el nivel personal o desde el nivel del ego, el nivel de te quiero ganar esta pulseada porque te la quiero ganar, no pensando en el fin de qué significa ganar esa pulseada. Permite acuerdos que si llegás muy enconado es más difícil articularlos, ¿no? Entonces me parece que no es nuevo esto, es una constante a lo largo de la política de Lacalle Pou desde que tomó responsabilidades y sí, claramente marca un tono de por dónde va a ir el andarivel de su construcción política si es que llega a ser precandidato como todo el mundo espera que sea. Pero esta línea discursiva, yo creo que sí, parece que también le permite hacer otro señalamiento u otra desmarcación, u otro desmarque. Porque
en esa otra parte del mensaje dijo en un momento, vemos todos los días en otros lugares del mundo presidentes que insultan, que agravian, que descalifican, cuando tendrían que ser el padre de una gran familia, ¿no? Acá hay dos cosas. La alusión sin mencionar a Javier Milei. presidente como Javier Milei o como Donald Trump, ¿no? Sí, o el propio Bolsonaro. Pero en particular Javier Milei. Vayamos primero a ese lado. Sí, a ver, yo creo que a ver, volvemos a la forma en cómo se analiza la ciencia política en Uruguay, ¿no? Cuando arrancó Milei, incluso me acuerdo que me entrevistó el profe Piñeirúa en TV Ciudad, y indirectamente yo me di cuenta que la entrevista esa era para que yo dijera que la calle Pou era Milei, como también quisieron que la calle Pou fuese Macri, ¿no? Y ahí viene, creo que, la astucia o la realidad que se empeña en decir que esta es una cosa mucho más auténtica, uruguaya y con vida propia que querer asimilarlo a lo que es Milei, con su barrabasada forma de insultar y de llevar la política a un extremo de combate permanente, como también lo hizo Cristina Kirchner, ojo, no es ella, o de esa bravuconada permanente de Trump, que no es el estilo ni de Luis ni del Partido Nacional en su conjunto, y más después de cómo lo planteó el otro día en la Plaza Matriz. Entonces, yo creo que la existencia de Milei y la calle Pou, que se desmarca de lo que es Milei, el libertario, el liberal a ultranza, también habla de lo que yo estoy diciendo del corrimiento de la frontera blanca, ¿no? O sea, la frontera blanca no es eso. Ya lo había hecho mientras era presidente. En Buenos Aires. En Buenos Aires, en una convención liberal, le tocó hablar, lo invitaron a hablar, y allí, con Milei cerca, entre comillas, se desmarcó, se ubicó en otro lugar, ¿no? Claro, acuérdense que Milei decía que el Estado era un ladrón. El Estado lo único que hacía era robarte con los impuestos. Y la calle Pou, yo me acuerdo de escribir una columna del Observador de eso, dice, no, todo este desarrollo que acabamos de hacer no lo vamos a repetir, ¿no? Donde el Estado es un trampolín para ayudarte a no caerte del sistema y a permitirte correr la carrera de la libertad de la que habla la calle Pou y que es una de las banderas propias del Partido Nacional. Entonces, de Milei se distancia de dos formas, en lo ideológico y en el discurso. Sin duda. No es ultraliberal, no se coloca, se distancia del ultraliberalismo y se distancia de las formas, de la manera de comportarse, de la manera de tratar a los otros dirigentes políticos, a los otros partidos, a otros actores de la sociedad. Claramente, y o sea, evidentemente, si Milei estuviese escuchando el discurso, probablemente se sintiese aludido, decir, bueno, evidentemente este líder político del Uruguay no comulga con mis ideas y mucho menos con mi forma, ¿no? Pero más allá que después está la acción y que es obvio que el Uruguay y que Luis Lacalle Pou quieren cambios en el Estado uruguayo y que quieren reformas en el sistema de cómo nos manejamos a nivel del Estado y de las trancas del Estado y las lentitudes del Estado cuando habla de la inteligencia artificial. O sea, es un líder político que es consciente que este Estado necesita transformaciones, necesita reformas. No en vano la LUC fue un acelerador de partículas, de cambios que el Estado necesitaba para hacerle más fácil la vida a los uruguayos. O sea, una cosa no quita la otra. Que tenga esa sensibilidad social no quiere decir que haya un Estado omnipresente metido en la vida de todas las personas. Por eso digo que este corrimiento de la frontera permite que entren más corrientes a las que ya tiene el Partido Nacional. Pero yo decía que esa frase, la que yo cité, la última, tenía dos partes. La primera, cómo marcaba distancia con algunos presidentes y líderes políticos liberales. Pero la otra, la última, dice, cuando tendrían que ser esos presidentes el padre de una gran familia. Parecería que él quiere ser o entiende que en caso de ser presidente le corresponde ser algo parecido al padre de una gran familia. No es la primera vez que lo dice. La metáfora de padre como responsable y protector, ¿no? Ya lo ha dicho, es un ejemplo o una metáfora que ha utilizado en otras ocasiones. No es la primera vez que se la escucha, tal vez por eso no me llamó tanto la atención. Bueno, y para terminar, ir recopilando todo lo que has venido señalando y lo que planteabas en la columna, esta nueva, entre comillas, frontera blanca que quedaría definida a partir del discurso de la calle Pou del domingo, este posicionamiento para el partido, bueno, y para él, ¿qué implica en el proceso político rumbo a las elecciones de 2029? ¿Qué implica? Implica que tenemos que seguir esperando, Emiliano, porque él va a volver a ese silencio presente, pero silencio al fin. No va a desgastarse mandando más señales, sino que seguirá escuchando, seguirá
haciendo sus procesos internos hasta que la realidad lo vuelva a llamar a la acción, ¿no? Pero a ver, tú decías algo así hace unos minutos, como que queda mejor plantado para competir si es candidato presidencial con el Frente Amplio por una parte del electorado. Sí, creo que hay un electorado. Yo creo que el discurso del otro día de la calle Pou, al marcar el límite, ese límite que marcó, donde deja claramente afuera a los que no comparten esas mismas ideas de libertad, le habla al 70-75% de los uruguayos. Con lo cual, la calle Pou y este posicionamiento del Partido Nacional permiten que mucha de esa gente que no es ni blanca, ni colorada, ni frentista, se sientan cómodos en este discurso. Es obvio que vos no podés estar en contra de un discurso así. Entonces, creo que ahí está parte de la astucia, que al correr la frontera entran corrientes, entran posicionamientos, entran individuos que por ahí antes no lo tenían tan claro que se hubiesen sentido cómodos ahí. Yo creo que a partir de este territorio más amplio y más ancho, en momentos en que se está discutiendo la coalición republicana, si van con lema único, si van con alianza electoral, si van con unión de programa, no sé, que todavía no está pronta, habilita que entren otras corrientes. Y creo que ahí estuvo la habilidad de la calle Pou. Desde mi interpretación, no sé si fue lo que quiso decir. ¿Qué decías a propósito de la coalición republicana? O sea, ¿qué implica ahora, visto desde ese lado, este posicionamiento? ¿Qué implica en cuanto al vínculo o la capacidad de acuerdos con otros partidos? Y bueno, fíjate, cuando Sanguinetti dice, este posicionamiento de la calle, el presidente Sanguinetti, expresidente Sanguinetti, dice que este posicionamiento de la calle Pou nos permitió a nosotros colaborar activamente con el gobierno, lo está diciendo el Partido Colorado, ni más ni menos que Sanguinetti. Andrés Ojeda ya sabemos que es afín a la coalición republicana, pero Sanguinetti está diciendo, a ver, este posicionamiento al Partido Colorado le sienta cómodo, le sienta bien y nos sirve para compartir el mismo espacio político y gobernar juntos. Entonces, a los hechos me remito, es así, es algo que está pasando. Y no apareció, de todos modos, ninguna definición, ninguna noticia sobre lo que piensa en torno a cómo hay que comparecer en las próximas elecciones. Y yo acá creo que eso no va a pasar porque es un proceso, y esto estoy convencido, que viene más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Y la calle Pou, como astuto que es, va a analizar, va a estudiar, va a escuchar, y cuando el abajo esté pronto, eso va a suceder. Si el abajo no está pronto, yo creo que va a ser muy difícil que eso suceda. Y también digo algo... ¿Que suceda qué cosa? Una coalición republicana con lema único. O sea, eso va a pasar si el abajo lo pide. Si el abajo no lo pide, eso no creo que pase, más allá que el sistema electoral condiciona los dos bloques. Sí creo que si eso llega a pasar, Emiliano, y esto es una convicción que tengo, no pierden identidades los partidos. Es más, capaz que hasta se fortalece. Tú ya tenés una posición ahí, entonces. No, yo creo que no se puede imponer. Es muy controvertido, ¿no? Es muy controvertido. Es muy complejo. Es muy riesgoso. Desde el punto de vista de la ingeniería electoral, las etapas previas por las que hay que pasar. Ir una interna en junio y ir con un solo candidato para octubre. Pero bueno, está en discusión y está muy bueno que la coalición republicana, si es que va para ahí, discuta mucho este tema. Lo que no puede salir es una imposición de las cúpulas. Tiene que pedir del clamor de abajo. Eso es lo que sí estoy convencido. Va a salir si eso pasa. Si eso no pasa, no va a salir. Y habrá nuevas fórmulas de que blancos y colorados voten conjuntos y eventualmente Partido Independiente y otros partidos más chicos. Para terminar, mirando los mensajes de los oyentes y teniendo en cuenta todo lo que tú desarrollabas recién, varios preguntan, bueno, pero ¿cómo se entiende que al mismo tiempo debajo de esa figura de la calle Pou hagan política otros dirigentes que justamente, una de dos, o tienen ideologías más liberales o hacen un discurso, una manera de expresarse y de polemizar que va en contra de lo que él pedía en cuanto que no hubiera insultos, no hubiera agravios, ¿no? Y bueno, volvemos a la libertad y hacerse cargo, ¿no? Antón Pirulero, como dijo el negro da Silva, que es quien todo el mundo acusó como acusaste recibo de esto, ¿no? O sea, a ver, cada uno que se haga cargo. En el Partido de los Hombres Libres, cada uno que se haga cargo del posicionamiento que elige y que se posiciona, ¿no? Cada uno tiene que cumplir su rol y el negro da Silva cumple ese rol. Otra vez se podría hablar de rastrillo en todo caso. El rastrillo grande. Pero hay un posicionamiento, pero después... Hay un posicionamiento y después hay la libertad de cada sector escoja su perfil y le hable a su electorado y lo construya. Entonces me parece que está dentro de ese ámbito. Daniel, gracias por acompañarnos en esta otra sección del programa. Nos reencontramos contigo en cualquier momento en la tertulia. En la tertulia. Muchas gracias, Miguel. Ahora estudiar en la UCU es estudiar en la universidad privada número 1 del país según el ranking QS, Universidad Católica del Uruguay.